ver, según los últimos reportes, el Perú ha caído un puesto en competitividad. Según los pronósticos, tal vez no lleguemos al 4% de crecimiento que era el estimado para este año. Todo ese panorama un tanto negativo, un tanto nebuloso, ¿podría agravarse o no? Si es que finalmente se termina cerrando el Congreso, si es que no se le da la confianza pedida por el Premier. Eso se va a ver la próxima semana. Estamos con Ana Reategui, profesora de SAN, con la cual conversaremos un poco de esto, porque finalmente todo lo que ocurre arriba termina rebotando en nuestros bolsillos y en nosotros mismos como ciudadanos de a pie. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Ese terremoto político podría afectar la economía del país? Bueno, sí, y la respuesta también es bastante directa, sí. Sí, de todas maneras. De todas maneras, pero hay intensidades y hay diversas formas, ¿no? Vamos a decir que el conflicto político ya nos ha venido acompañando un buen tiempo, yo diría bastantes años, los 3 últimos años sí, en claro, realidad. Que ha sido un terremoto constante, ¿no? Exactamente, entonces no es... Y aún la casa no se cae. Y aún, efectivamente, ¿no? Es que lo que ha venido sucediendo es que estos 3 años de mucho conflicto también han sido acompañados por cierta bonanza internacional, por la recuperación de Estados Unidos, un poco el comercio global ha estado en expansión y el Perú claramente se ha visto beneficiado de ese aspecto internacional favorable. Sin embargo, hoy día entramos a una situación de conflicto también global, comercial. Es decir, entre China y Estados Unidos. Correcto, ¿no? Entonces de pronto ya no solamente tenemos un conflicto interno, sino también hay un conflicto externo. Y es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para que todos nos ralenticemos un poco o mucho. Entonces el Perú claramente no es ajeno a eso. Por lo tanto, hoy día tenemos un panorama mucho más preocupante. Antes podíamos ver que se peleaban, pero la economía en promedio podía alcanzar el 4% con relativa tranquilidad. Pero hoy día ya no lo es tanto porque esta carreta internacional ya no nos va a jalar a la misma velocidad. Por lo tanto, se hace más evidente las falencias y un poco la mediocridad política en la que estamos envueltos desde hace varios años, como que todo lo que estaba mal se pone más a la vista de todos. Es que nos hemos acostumbrado a eso del piloto automático, ¿no? Para bien y para mal. En épocas buenas nos va bien, pero no es porque hagamos acciones para que nos vaya bien, sino porque la locomotora nos jala, ¿no? Claro, ha habido, obviamente se han tomado acciones adecuadas antes y es por eso es que la carreta ha jalado. Pero es como decirle de repente para las personas, tal vez un ejemplo sería, uno no se da cuenta de los altos costos que uno tiene en la casa o en la fábrica hasta que no se caen las ventas. Entonces estamos en ese momento en el que ahora nos damos cuenta de que un terremoto político termina teniendo incidencias mucho más fuertes en nuestra economía. Para empezar, podemos dividirlas en una parte de inversionistas que son muy volátiles de corto plazo, que entran, compran acciones, bonos. Digamos que ellos no se van a sentir tan atormentados por lo que está pasando aquí, porque efectivamente el Perú tiene una fortaleza financiera que permite respaldar muchas de estas compras. Pero sí donde se va a sentir claramente es en las decisiones de inversión que implican corto, mediano y largo plazo y que ya tiene que ver con inversiones reales, ¿no? Poner una tienda, poner una fábrica, hacer un proyecto inmobiliario, etcétera. Y es increíble que tal vez el mayor susto lo estén teniendo los propios inversionistas nacionales antes que los nacionales. Y eso definitivamente va a quitarnos competitividad porque las decisiones que uno debiera de tomar en un ambiente, vamos a decir, de mercado más normal, vamos a empezar a cuidarnos y de repente tú necesitabas contratar a alguien para que te ayudara a mantener tu operación o mejorar tu operación, vas a preferir no contratar. Entonces muchas de las decisiones, no solamente de inversión, sino de operación, le van a quitar bastante flexibilidad a la economía y eso definitivamente nos va a golpear. Y en el plano micro, en las familias, en las personas, ¿cuál sería la afectación? Mira, la afectación... En plazos inmediatos y en plazos a mediano Claro, plazo. la afectación va a ser en el empleo formal. Ante el ralentizamiento de las inversiones, claro que va a haber un impacto en el empleo formal. Yo te decía, si antes tú estás pensando contratar a alguien para que te ayude
Ahora ese contrato claro. ya no lo vas a hacer porque no sabes lo que te está viniendo. El mundo micro lo vamos a sentir. Y también es verdad que podemos ir más allá y hablamos hace un momento de los problemas internacionales que nos golpean el hecho de que nuestra balanza comercial se vuelva negativa por el tema de las menores compras internacionales que nos hagan los países del extranjero, pues puede llevar a un incremento, como ya lo estamos viendo, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, si una persona sencilla ha comprado un auto y su crédito está en dólares, o tiene alguien un crédito en dólares, o maneja soles y dólares, pues se va a ver mucho más expuesto al riesgo cambiario, ¿no? Y a veces estos efectos no se ven de inmediato, pero sí de repente para principios del próximo año, Correcto. mediados del próximo año, no son inmediatos a veces. El consumo en general, vamos a hablar del consumo sencillo de las familias, tiene en general dos componentes. Uno, el que tienes que hacer de todas maneras, porque Claro. si no... No comes, no te vistes, no te vives, educas, no, etcétera, claro. Pero hay un consumo que viene en un segundo momento y que es virtuoso y depende de otras variables. Por ejemplo, que hay inversión, por ejemplo, que el gasto del gobierno sea efectivo, por ejemplo, que la balanza comercial sea positiva. Entonces, si esas otras variables no están caminando bien, como de hecho no lo están haciendo en este momento, pues entonces es doble contra sencillo que el consumo terminará impactándose negativamente. Eso no va a suceder en este momento, porque muchas de las decisiones, por ejemplo, de repente las familias ya tomaron la decisión hace 2, 3 meses de lo que iban a hacer en 28 de julio. O ya tenían Unas planificado, vacaciones, de repente, correcto, claro. ya le habían prometido a sus hijos lo que iban a hacer en determinadas fechas en este año. Por lo tanto, muchas de las decisiones ya fueron tomadas, pero es probable que si la cosa no entra en calma, entonces las decisiones, empecemos a cancelar planes en el último trimestre, seamos más cautos en el último trimestre y de hecho para el siguiente año los padres lo que van a priorizar. Y eso es un efecto como dominó, ¿no? Empieza a ralentizar toda la economía. Sí, tú no te das cuenta en este momento, la gente de pie no se da cuenta, pero terminará dándose cuenta y empezará a ser más cauto y va a privilegiar gastos, va a empezar a priorizar y obviamente el colegio es un tema con el que van a cuidar mucho y eso ya viene en enero, febrero del siguiente año y es probable que otros consumos menos relevantes terminen siendo sacrificados. ¿Y sientes que el conflicto entre los poderes del Estado es potenciado por una falta de gestión? Sí, completamente. De diferente forma, no se privilegia la gestión de los recursos. Yo creo que efectivamente no hay un culpable único. ¿No? Esto es como, no sé si recuerda, bueno, yo soy mucho mayor, recuerdo esas películas antiguas en que los gangsters o los vaqueros entraban a los bares y todos se agarraban a golpes claro. y no importaba a quién le pegaran ni la razón por la cual tú lo único que querías era romperle la silla en la cabeza al que se pasaba por delante sin saber ni quién era ni de dónde era. Yo creo que estamos en una especie de ese tipo de escena en la que lo único que te importa es golpear, ¿no? Entonces... Estamos viendo un western. Exactamente. Y entonces, frente a esa situación política, realmente nuestros líderes esperaríamos que estuvieran abocados a la gestión, ¿no? A la gerencia de los problemas del país. Es verdad, yo sí creo que hay medidas de mediano a largo plazo que son vitales, como el tema de la corrupción, es un tema realmente importante en el país, pero el hecho de que tú te preocupes por el mediano o largo plazo no implica que no te preocupes por el corto plazo, ¿no? Entonces no son excluyentes, ¿no? Y efectivamente, si solo le pones atención al paraguas de mediano a largo plazo y descuidas el corto plazo, entonces el ciudadano pues no siente efectivamente los beneficios en su vida cotidiana. En un país con tantas necesidades como el Perú, ¿no? Exactamente. Obviamente, si solo te abocas también a la parte cotidiana y descuidas los grandes cambios estructurales que yo imagino que el presidente considera que es el momento de hacerlos ahora o nunca, también puede ser que descuides lo importante, lo de largo plazo por los temas cotidianos. Entonces, nuevamente, no son excluyentes, es simplemente un orden, gestionar adecuadamente los recursos y evitar, o no evitar, sino negociar adecuadamente los conflictos que te permitan salir de este problema. Y cuando digo conflicto, no solamente es el conflicto en el Congreso, sino los conflictos sociales que muchas veces paran las inversiones y que hoy día, por ejemplo, extrañamos tanto inversiones que no se han hecho,
Tía ¿no? María, por ejemplo. Tía María. Y se vence ahorita nomás el estudio de impacto ambiental. Si es que no se le da la licencia, si no... vamos a haber que comenzar de nuevo. Nuevamente, cuando se te caen las ventas, recién te das cuenta de tus problemas de costos. Entonces, como ahora no vamos a tener el beneficio del mundo global, internacional, entonces te vas a dar cuenta que dejaste pasar el tren de las inversiones en aquellas que ya estaban listas de repente para hacerse y que tal vez no le dedicamos el tiempo adecuado a negociar los conflictos como se debieron haber hecho, ¿no? Sí, pues sí. Y la pregunta es, ¿aguantaremos 2 años más de parálisis? Porque si se cierra el Congreso, vamos a tener 5 o 6 meses hasta que se vuelva a elegir el siguiente, con una comisión permanente dominada por el fujimorismo, que de seguro le pasará la factura del cierre al gobierno. Y después no sabemos quién se va a presentar para ese año y medio nomás, ¿no? Para ese año y medio, y ya si sería la tormenta perfecta, sería pues hasta incluso adelantar las elecciones presidenciales, porque eso sí ya implicaría que estás frente a nosotros, tendríamos que empezar a preocuparnos en este momento de quiénes serían los candidatos, y lamentablemente creo que hoy día estamos en posiciones tan extremas o extremismos de todo tipo y colores, que no necesariamente se nos llevarán a tomar decisiones las mejores que se pudieran hacer en un ambiente de mayor reflexión. Entonces, eso sí, yo creo que ahora podríamos decir quienes nos estamos asustando más somos los inversionistas nacionales, pero si este mundo político no se soluciona dentro del marco, obviamente, de la Constitución, y todo eso va bien, pero se tienen que adelantar decisiones. Si no vemos claro el panorama, es posible que hasta nuestra balance de pagos pudiera ser negativa, y eso sí generaría mucha más incertidumbre y riesgo, ¿no? Terminaríamos con eso de las cuerdas separadas, ya se mezclaría todo. Se mezclaría, por lo tanto sí es un momento de preocupación, y ojalá que la clase política esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá. Gracias, Ana, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ana Reate, profesora de SAN, ha estado con nosotros. Hasta aquí nuestro bloque económico.